En esta mañana hablaremos un poco sobre nuestra fe. Y les decía antes de irnos a la pauta comercial que nos basaríamos en el libro de Lucas 8:25. La palabra nos dice en este pasaje de la siguiente manera: Jesús le preguntaba a sus discípulos, ellos tras ver una tempestad se acercaron a él porque él dormía en la parte baja del barco, y fueron y lo despertaron y le decían: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos por causa de esta tormenta? Jesús se levanta muy tranquilo, mira hacia todos lados, ve la tempestad y la calma. Le da calma a este devocional, le da calma a la tempestad, le da calma a todo lo que sucedía. Y se acerca a ellos y calma la tempestad, y luego les dice lo que está en este pasaje 25 de Lucas, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y hoy Jesús nos pregunta a muchos de nosotros que nos dejamos influenciar por la incredulidad. A veces la incredulidad es nuestro influencer de moda. Sí, es ese youtuber que nos está diciendo no puedes. La incredulidad es ese medio que nos está diciendo: Dios no es real, esta cosa se está complicando, y dejas que tu fe se mitigue. A veces la incredulidad son cada una de esas cosas que nos están alimentando para alejarnos de Dios. Ahora, es importante que nosotros nos acerquemos a Dios y comprendamos las maravillas de las palabras de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios busca que nosotros caminemos afirmados, arraigados a todos los principios que provienen del reino de los cielos. A veces nosotros simplemente nos dejamos o nos alejamos de todo lo que proviene de nuestro Padre Celestial. Dejamos que las cosas empiecen a absorber nuestra firmeza, nuestro Padre Celestial. Y Dios nos pregunta en esta mañana: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo Jesús, en aquel que nos ha dado una palabra de aliento, aquel que se encargó de crear la naturaleza, aquel que por el poder de su palabra pudo crear toda obra. Así que nosotros debemos poner nuestra confianza, nuestra fe en Él, día tras día, aferrarnos en todo lo que proviene del reino de los cielos. ¿Sabe? Cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios con una fe simple, solo necesitamos una pequeña muestra de fe para poder ver maravillas. Dijo Jesús que si nosotros tuviéramos fe a la medida de un grano de mostaza, podríamos ver grandes maravillas, podríamos encontrar grandes cosas, grandes maravillas de parte de Dios. Así que es necesario que nosotros día tras día nos acerquemos a la presencia de Dios para ver esas grandezas de Dios. Debemos aprender a medida de que nosotros vayamos avanzando, ponernos en contacto con esa fuerza viva. La fe es simplemente colocarnos en contacto con esa fuerza viva que se llama Dios. Esa fuerza viva que se acrecenta a medida de que nosotros confiamos en el Espíritu Santo y nos dejamos usar por Él. La palabra dice: no apaguéis el Espíritu Santo, y muchas veces nosotros a través de miles de circunstancias dejamos que el Espíritu se apague, dejamos que miles de cosas que llegan a nuestra vida apaguen esa relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Es necesario, mi querido oyente, que despertemos, que nuestra mente se arraigue a todo lo que proviene del reino de los cielos.
dice la palabra que Él se manifestará a toda carne y todo ojo le verá. Nosotros debemos estar confiados en que Dios cambiará el rumbo de cada una de nuestra historia. Y vamos a leer un pasaje muy interesante. Vamos a leer todo este pasaje de Lucas desde el versículo 21, pasaje de Lucas 8, 21 hasta el 39. Dice la palabra de la siguiente manera. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, mi querido oyente, es que tener fe o confiar en Dios, saber dónde está nuestra fe, es comprender que nosotros no solamente oímos su palabra, sino que también la ponemos por obra. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como aquellos representantes del reino de los cielos, como aquellas personas que han decidido caminar con Dios, entendamos este gran principio que representa que si nosotros estamos caminando con Dios, simplemente nosotros también debemos aprender a oír su palabra y ponerla en obra. Dice, son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, dice este pasaje. ¿Cuántas veces nosotros simplemente oímos la palabra de Dios y receptamos lo que es beneficioso para nuestras vidas, pero dejamos de costado aquello que decimos que no podemos cumplir? O que decimos que esas cosas no son así, esas cosas no pueden ser de esa forma, yo prefiero hacer las cosas a mi manera. Y es necesario que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios, como Dios desea que nosotros las desarrollemos, no como nosotros creamos bajo nuestros conceptos. Y continúa diciendo la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Mire, mi querido hermano, era tan extraño lo que sucedía con los discípulos. Ellos entraron en una tempestad dentro de un lago. Y continúa diciendo la palabra: y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Hablando de Jesús. Y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza, es decir, llegó la calma, llegó la tranquilidad, empezaron a cantar los pájaros nuevamente. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado que hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Mi querido oyente, en esta mañana podemos ver cómo se entremezclan estos pasajes involucrando algo muy importante: la fe. Jesús caminaba por
ciertos lugares de Israel con el fin de incrementar no solo la fe de sus discípulos, sino de aquellos que decidieran creer en su nombre. Y Jesús preparó a sus discípulos durante todo este tiempo para que ellos pudieran tener confianza plena en lo que Él era. Pero sabe, sus discípulos eran incrédulos. Sus discípulos no confiaban en mucho de lo que hacía Jesús, a pesar de que lo veían con sus propios ojos. Por eso le digo que es muy natural que usted decida en ocasiones tener desconfianza de lo que hace Dios. Porque somos seres carnales, seres que se entregan a sus pasiones, seres cambiantes, y que a pesar de que muchas personas estén haciendo cosas impresionantes por nosotros, solemos tener dudas, solemos tambalear. Y así funciona a veces nuestra confianza y nuestro amor en Jesús. A veces tambalea. Pero mi querido oyente, hoy Jesús le está diciendo: confía en mí, confía. ¿Dónde está tu fe? ¿Vas a dejar que se aleje de mi presencia? ¿Vas a dejar que tu fe no tenga la plena confianza en lo que yo puedo hacer por ti? Yo puedo cambiar la historia, puedo cambiar tu trayectoria, pero solo tienes que aprender a poner tu fe en mí. No en los vientos, no en la tempestad, no en lo aterrorizante que pueda ser ese endemoniado que viene en mi busca. Porque yo desde el principio ya le estoy conjurando para que se aparte de aquellos que son mis hijos. Aquellos que son mi creación. Dice la palabra que en el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Es decir, Jesús desde que tocó tierra percibió que había un hombre que estaba siendo atormentado por demonios. Y así es Jesús. Jesús desde que pisó esta tierra sabe la necesidad de cada uno de los hombres. Jesús desde que entró a tu vida sabe de qué cosas tienes necesidad. Por eso Él se encarga de interceder por nosotros. Dice la palabra que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Por ende, mi querido oyente, usted no deje que su fe mengüe. Usted solo ponga su fe en Cristo Jesús. No deje que nada le atormente. Arráiguese a la presencia de Dios. Confíe en lo que Dios está haciendo en su vida, porque Dios conoce su necesidad, y desde el principio, desde el momento en el que usted lo aceptó en su vida, Él está intercediendo por usted, para que esas cosas que lo atormentan lo dejen en paz, para que esas cosas que lo atormentan se aíslen de su vida. Y esas cosas quieren estar ahí a veces. Los demonios no querían salir de este hombre y estaban ahí insistiendo y insistiendo, e incluso llegan y replican a Jesús, le dicen: hey, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me estás atormentando? Y a veces nosotros somos de esta forma. Solemos ir a la presencia de Dios y decirle: ay Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero no entendemos que eso no proviene de nuestro Padre Celestial. Eso no proviene de Jesús. Jesús simplemente está intercediendo para que nosotros comprendamos su verdad. Él está intercediendo para que nosotros encontramos la paz en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero lamentablemente la maldad de los hombres es mucha. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El corazón del hombre tiende, por cierto, a todo lo malo. Inclina el corazón del hombre a todo lo que es maldad. Entonces, simplemente, muchas de las cosas es la repercusión de las malas cosas que nosotros hemos hecho, de las malas decisiones que hemos tomado. Pero tenemos un Dios justo, un Señor misericordioso, que se atreve
a tomar cartas en el asunto y que está intercediendo desde el momento preciso en el que nosotros dijimos que aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Por eso usted no debe dejar que su fe se mitigue, que su fe se aísle, porque su fe está puesta en alguien que se ha encargado desde el principio de velar por cada una de las cosas que son importantes para su vida. Este endemoniado simplemente no entendía por qué era atormentado, por qué ese tormento, por qué experimentaba tantas cosas. Y el endemoniado decidió culpar a Jesús. Pero no era simplemente una culpabilidad por su propia cuenta, sino porque era incitado por el diablo, por aquellas cosas, por aquellos demonios que estaban morando dentro de sí. Entonces, muchas veces nosotros somos incitados por cada una de las circunstancias que estamos viviendo para renegar en contra de Dios. Pero mi querido hermano, es necesario que nosotros entendamos que Jesús está ahí. Dice la Biblia, es el libro precioso que Él nos dejó para que afirmemos nuestra fe, que Él clavó el acta de los decretos que había en contra nuestra en la cruz del Calvario. Por eso el diablo se crispa, el diablo está alterado y dice, pero ¿por qué Dios los escogió a ellos? ¿Por qué escogió al hombre antes que cualquier otra cosa? ¿Por qué le dio esos privilegios? Y la envidia es algo de lo que nosotros nos debemos cuidar, mi querido hermano. No envidiemos a algunas personas que se desarrollan o que se capacitan o que tienen ciertas habilidades, sino aprendamos a ver a través de la decepción, aprendamos a ver a través de las circunstancias, fortalezcámonos a través de cada una de estas cosas y encontremos el potencial que Dios puso en nosotros, porque Dios reparte los dones a través del Espíritu Santo a cada persona según le parece. Así que solo Dios ve quién tiene la capacidad suficiente. Por eso nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. En medio de la angustia, en medio de la tribulación, debemos estar aferrados en todo lo que viene de parte de Dios. Vamos a tratar de ser concisos en esta mañana para que usted pueda conceptar cada una de las ideas que tenemos en este devocional. ¿Sabe? Nosotros encontramos algo muy importante aquí en la palabra de Dios. Y es que nosotros debemos entender una verdad fundamental en la que la vida está en medio de la palabra. Por ende, nosotros debemos caminar confiados plenamente en Dios. En todo lo que nosotros hagamos debemos tenerlo plenamente presente a Él. Cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, es decir, a todo lo que está en su palabra, todo lo que radica en la palabra de Dios, nosotros podemos entender que podemos convertirnos en seres que transforman su naturaleza en una naturaleza divina. A medida de que nosotros recibimos la palabra de Dios, a medida de que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios, nos ponemos en contacto con una fuerza viva. Nosotros nos ponemos en contacto con algo sobrenatural, en algo que está firme ahí con nosotros, algo que nos hace vivir. Es decir, transformamos nuestra naturaleza en gracia. Nuestra naturaleza es pecaminosa, dice la Biblia. Pero la gracia nos hace entender que nosotros caminamos puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la gracia. Y nosotros podemos encontrar esto en Hebreos 12:2. La palabra nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio. Mi querido oyente, usted es tan preciado para Dios que cuando usted siente que la gente lo menosprecia, que cuando usted siente que la gente lo humilla, Dios simplemente a través de su Hijo menospreció esas cosas.
Menospreció el oprobio para que usted se pudiera sentir amado. Usted vale tanto. Usted es tan importante para Dios que es necesario que nosotros entendamos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Que es necesario que nosotros entendamos que nuestra fe no está puesta en alguien común, sino en alguien sobrenatural. En alguien que se ha arraigado a nuestras vidas con el fin de que nosotros entendamos que somos personas importantes, que somos su creación perfecta, que somos esas personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para su salvación, para su gracia, para todas las cosas que Él había hecho. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, no en la tempestad. Nosotros debemos poner los ojos en Jesús, no en las pandemias. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, no en la tribulación. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, no en la escasez. Porque Él es nuestra provisión, el que provee. Dice la palabra que Él es Jireh, el proveedor, el que suplenta, el que solventa. Así que mi querido oyente, mi querido hermano, entendamos este gran principio. La palabra nos dice en Hechos 5:20, id, anunciad todas las palabras de esta vida. Hablando de vida se refiere de Jesús, hablando de vida se refiere a su palabra, porque Él es el verbo hecho carne. Así que nosotros debemos ir por todo el mundo, ir y anunciar esas verdades. Nosotros no nos debemos callar, ni tampoco debemos dejar que nuestra fe calle. Nuestra fe debe crecer, debe aumentarse. ¿Sabe? A través del conocimiento podemos encontrar un ansiolítico para nuestra mente. Y de la misma forma, la fe es ese conocimiento de la palabra que sirve como ansiolítico para nuestras almas y nuestro espíritu. Para que nosotros encontremos la calma. Para que nosotros podamos entender que en medio de la debilidad está la presencia de Dios ayudándonos y fortaleciéndonos para que nadie o nada impida que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús. Mi querido hermano, en esta mañana quiero que usted me acompañe al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los sanos no tienen necesidad de médico, mi querido oyente. Dios envió a su Hijo por cada uno de nosotros que nos encontrábamos en precarias condiciones. Pero aún después de haber creído, Dios nos incita a que dejemos el viejo hombre, que hagamos morir las cosas pasadas y que nos mantengamos en fe y que podamos entender este principio que está en Juan 10:10. Que nosotros podamos entender que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y esas son los enfoques que tiene el diablo. Eso es lo que quiere lograr Satanás en nuestras vidas: destruirnos, matarnos, despojarnos de todas las verdades. Pero mire, Jesús dice: yo tengo más poder, yo vencí la muerte, yo vencí el oprobio, y he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe? Cuando hablamos de vida, no es simplemente existir. Cuando hablamos de vida, hablamos de que usted va a poder tener un estatus económico en el que usted podrá solventar cada una de sus necesidades. Cuando hablamos de vida, hablamos de que usted podrá desarrollarse empresarialmente, podrá desarrollarse intelectualmente. Cuando hablamos de vida, hablamos de que Dios estará ahí solventando y sustentando cada uno de los miembros de su familia. ¿Sabe? Es momento de que nosotros tomemos realmente la autoridad y le digamos al diablo: hey, ya deje de entrometerse, porque usted no tiene sitio, usted no tiene lugar en nuestras vidas, en nuestra familia.
Jesús le dijo a sus discípulos, es tiempo de que nos vayamos de este lugar, de este sitio, porque viene el diablo y ese no tiene lugar con nosotros, no tiene sitio con nosotros. Es también importante que nosotros tomemos esa decisión, que le digamos al diablo, hey, usted ya no tiene sitio con nosotros. Usted ya no hace parte de nuestro abolengo, porque nuestro abolengo ahora es celestial. Mi querido oyente, usted es lo suficientemente importante para Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, nos dice Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve, y nosotros estamos esperando la venida del Hijo del Hombre. Hay cosas que usted tal vez crea que no puede manejar, pero hay cosas que Dios se encargará por medio de Jesucristo de solventarlas y darle el manejo para que usted pueda cumplir y se pueda cumplir el gozo que tanto esperamos. ¿Sabe? Es importante que nosotros entendamos que nuestra fe no puede estar en las circunstancias, nuestra fe no puede estar en medio de las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino que nuestra fe debe ser sólida. ¿Cómo solidificamos nuestra fe? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Es importante, mi querido oyente, que entendamos el principio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted quiere saber qué es la fe, examine la vida de Jesús. ¿Usted quiere incrementar su fe? Camine como caminaba Jesús. Por eso al principio leíamos en la palabra de Dios en el libro de Lucas que nosotros, Jesús decía, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son sus hermanos, porque Jesús proclamó la palabra de su Padre, pero siempre actuó. Hay algo que el pastor José Ramón Restrepo dice continuamente, y es que la Biblia es un libro práctico, no teórico. Es decir, que cada una de las personas que están reseñadas en la palabra de Dios son personas que vivieron bajo la práctica, que enseñaron bajo la práctica. Y nosotros debemos aprender de Jesús, el autor y consumador de la fe, nos dice la palabra de Dios. Dios les ama mucho. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de amor, y nuestra historia va a cambiar. Solo aprendamos a tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Dios le ama, Dios le bendiga en este día. Hasta luego y nos escuchamos en una próxima ocasión.